Hola, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo episodio de La Hora del Miedo, el cual volvemos a uno de estos temas más apasionantes que todo mundo les gusta y que nos piden. Recibimos varias historias, otras fueron sacadas de una página de internet en las cuales ellos mismos, los policías, ponen todas las historias que les ha pasado. Vamos a contar algunas experiencias paranormales que le han sucedido a estos policías. Les mandamos un saludo a todos esos policías que nos escuchen e invitarles a todos, por supuesto, que si tienen también historias que compartir, lo puedan hacer en nuestro grupo de Facebook o en el correo que tenemos en la descripción. Es hora de pasar a las historias de hoy. Es tu última oportunidad para ir a escuchar otra cosa más tranquila, porque no importa la hora que marque tu reloj. Están escuchando La Hora del Miedo. Esto me ocurrió en el verano del año 2000, cuando yo era recién egresado de la policía. Patrullaba con mi compañero por la Ruta 63, que es una autovía de 30 kilómetros ubicada en el este de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos quedamos escondidos dentro del auto, a unos 10 metros de la carretera, entre la vegetación. Recuerdo que nos habían contado muchas historias de la Ruta 63, ya que ella siempre fue llamada la Ruta de la Muerte. Varias personas nos habían relatado historias de apariciones y fantasmas. Yo creía que esto era pura fantasía, hasta la noche en la que me ocurrió lo que les voy a contar. Era lunes por la noche. Yo había llegado al puesto temprano y me preparé y me puse a recibir el turno y la orden. Eran vacaciones de verano. Había mucho ruido, mucho caudal vehicular por el día, y al anochecer era muy poco durante la madrugada. Mi turno comprendía desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Nos tocaba cubrir habitualmente un trayecto de la Ruta 63, puntualmente en el kilómetro 7. Junto con mi compañero de apellido Arias, abordamos el patrullero y manejamos hasta el kilómetro 7. Ahí nos metimos al costado de la carretera entre los árboles, con las luces apagadas. Pasaron las horas, y ya de madrugada comencé a sentir mucho cansancio. Durante el día no había dormido lo suficiente y el sueño me estaba ganando. En estas condiciones, era imprudente continuar así. Entonces le pedí a mi compañero para que yo descansara un poco y él se ocupara de la radio y de los casos que requerían nuestra presencia. Yo antes ya lo había hecho por él muchas veces. Apenas acomodé la cabeza y mi mente comenzó a divagar. En tanto me agarraba sueño. Eran las 2:43 a.m., lo recuerdo muy bien. Justamente en el lugar donde habíamos estacionado. Meses atrás habíamos tenido un reporte de que en el kilómetro 7 había ocurrido un horrible accidente, en donde un auto había arrollado a una anciana. Yo vi la escena y fue algo horrible. El caso es que con el tiempo comenzaron a circular rumores acerca de apariciones en este tramo. Algunos patrulleros afirmaron haber visto a la anciana del accidente deambular por el kilómetro 7. Se les aparecía a lo lejos y cuando la querían seguir, simplemente ella se desvanecía. Yo pensaba en esto cuando el sueño me venció y me dormí, pero de repente una sensación de ahogo me despertó. Al levantarme, noté que mi compañero no estaba. Al ver el reloj, vi que ya eran las 2:53 a.m. Yo sentí que me había dormido por mucho más tiempo, cuando en un instante sentí un golpe de frío que me invadió. Les recuerdo que estábamos en pleno verano. Fue tanto el frío que me puse la campera para poder soportarlo. Encendí los faros para buscar a mi compañero, pero no lo veía por ningún lado. Extrañamente, el patrullero estaba muy metido en el bosque, mucho más lejos del lugar donde creía yo haberlo dejado. De hecho, ni siquiera se veía la carretera.
Más allá de la luz de los faros, todo era oscuridad. Decidí entonces marcar el celular de mi colega, pero este no me atendía. Me puse muy tenso y volví a hacerlo. Y fue ahí que a lo lejos escuché que su celular, que sonaba rompiendo el silencio de aquel lugar. Sentí un alivio cuando lo escuché, pero algo andaba mal, ya que no me atendía. Pensé lo peor, que había sido emboscado, así que traté de llamarlo otra vez. Entonces miré por un segundo mi teléfono. Cuando volví a alzar la mirada, enfrente, pude ver que a lo lejos había una mujer vestida de blanco que venía caminando hacia donde yo estaba. Me comencé a asustar porque se me vieron a la mente todos estos pensamientos de la anciana fantasma. Entonces decidí hacerle señas con las luces, porque cuando lo hice, la luz de un momento apagó y volvió a encenderse. Aquella mujer ya estaba a 1 metro de la patrulla. Sentí un escalofrío cuando la vi. Comencé a sudar frío. Ella se acercó por mi ventanilla y noté su aspecto pálido. Parecía ser una mujer joven. Ella simplemente caminó hacia atrás del patrullero y yo la seguí mirando por el retrovisor. Noté que se perdió en la oscuridad. Al no comprender lo que estaba ocurriendo, cerré fuertemente mis ojos y empecé a temblar del miedo. Pero de todos modos, me bajé rápidamente de la unidad, sacando mi pistola y apunté hacia ella, mientras alumbraba hacia el lado de mi linterna. Cuando la iluminé, vi que entre los árboles, aquella mujer se empezó a encorvar hasta tomar el aspecto de un animal. Cuando en eso, escuché un sonido de pasos. A mi derecha, esto, al alumbrar, vi que era mi compañero. Respiré tranquilo. Él venía caminando con el arma desenfundada y su aspecto era de preocupación, con el rostro pálido. Estaba alterado. Al llegar, lo único que me dijo fue que no subiéramos al patrullero y saliéramos de ahí. Así lo hice y comenzamos a buscar la carretera. Al llegar por fin a la ruta 63, no había ningún coche por ningún lado. Luego de manejar aproximadamente 5 minutos, me detuve a un costado y me quedé mirando a mi compañero. Estaba muy tenso y nervioso. Cuando él se calmó, sin que yo le preguntara nada, comenzó a decirme que mientras yo estaba dormido, él escuchó un grito en medio de la carretera. Entonces se bajó para investigar y se metió en medio de la maleza, pero no encontró nada. Y fue ahí cuando yo lo llamé por teléfono. Cuando él volvía, al mirar la patrulla, vio que de frente estaba la presencia de la mujer que se acercaba lentamente. Me dijo que cuando la vio al principio no le produjo nada, pero a medida que se acercaba, notó que su vestimenta era transparente, pero peor aún, notó que flotaba en el aire. Nos dimos cuenta entonces que nos había tocado ver a la anciana atropellada. La vieja de la ruta existe. Muchos la ya vieron. Yo la vi. Dicen que si la ves, no hay que seguirla, ni siquiera con la mirada. Y los accidentes hasta el día de hoy ocurren ahí. Son por conductores que se distraen con ella, porque la ven. Eso es lo único que ella quiere. Ella quiere que la mires para que puedas tener un accidente y estar junto a ella. Mi papá fue policía durante más de 40 años.
Siempre estuvo muy comprometido con la justicia y el deseo de proteger a la gente. Era de los buenos. Murió en el 2015 y nos dejó a mis hermanos y a mí un gran ejemplo sobre cómo ser buenas personas, que se benefician y que benefician a la sociedad. Pero también de eso nos dejó montones de anécdotas sobre cosas peculiares o extrañas que él llegó a vivir con sus compañeros en las calles de la ciudad. Les voy a narrar una. Esta historia le ocurrió y probablemente la que más lo marcó. Durante varios periodos de su carrera, mi papá tenía el turno nocturno, patrullando de las calles de la delegación Tláhuac, que era donde nosotros vivíamos. Una noche, por 1995, mi padre transitaba lentamente por las calles de la colonia, La Nopalera. Iba platicando tranquilamente con su compañero y después se convertía en su compadre, César. Habían pasado las 3 de la mañana y acordaron dar un último rondín antes de ir a estacionarse un rato sobre la avenida Tláhuac. Iban a poca velocidad por la calle. Estaba tan oscura que naturalmente a esa hora estaba sola. Y de repente, algo pareció aventarse a su patrulla. Una especie de bulto se arrojó desde la banqueta, lo que provocó que mi padre metiera freno de golpe. Bajaron él y su compañero a ver qué había ocurrido. ¿Qué era eso que les había caído desde un lado? Y antes de que llegaran al frente del auto, un niño se levantó. Era un pequeño de unos 8 años, con su playera rasgada y totalmente despeinado. Estaba llorando. «Ayuden a mi mamá, por favor», les dijo ese niño a mi padre y a su amigo, que estaban ya revisando si no tenía heridas o algo parecido. Aunque el niño parecía descuidado, no tenía sangre ni golpes, solo la playera rota y el cabello alborotado. Mi padre preguntó dónde estaba la mamá o qué le ocurría. Y entonces, en el silencio de la noche, escucharon unos gritos ahogados. Ambos hombres voltearon a la banqueta donde había saltado aquel infante y vieron la puerta de madera abierta en el patio de una casa humilde que también tenía la puerta de entrada abierta. Los gritos provenían de ahí. El compañero de mi padre subió al niño al asiento del copiloto y le dijo que por favor lo esperara ahí, que ellos iban a auxiliar a su madre. Ambos desenfundaron sus armas. De manera más sigilosa que pudieron, entraron en el pequeño patio y se colocaron junto a la puerta de entrada de la casa. Preguntaron si había alguien, pero no hubo respuesta. Solo aquellos lamentos intermitentes, muy débiles. Se abrieron despacio por la puerta y apenas entraron en este domicilio, el horror los tomó por sorpresa. En el piso de la sala, una mujer joven de unos 30 años yacía ensangrentada. Pero lo más perturbador era que esa joven estaba siendo golpeada a patadas por un hombre un poco mayor que ella, que parecía que ni siquiera se había dado cuenta que ellos estaban ahí. Mi padre y su compañero de trabajo corrieron a someter a esa persona que parecía estar fuera de sí. Con mucho trabajo lo esposaron, y aunque aquel hombre gritaba y se retorcía, lo llevaron a la patrulla, lo metieron en la parte trasera y se apresuraron a pedir auxilio por la radio para que llegara una ambulancia. Para este momento, el niño ya no estaba en el asiento delantero, por lo que el compañero de mi padre empezó a preguntar por él a los vecinos que con las luces de la patrulla habían salido prácticamente todos a sus puertas, tratando de enterarse de lo que estaba pasando. Mi padre, y mientras tanto, corrió a auxiliar a la mujer, que estaba muy débil, casi entrando en estado de shock. Ella parecía querer decirle algo, pero no podía ni hablar. Aquello le era totalmente imposible en su estado, ya que su cara estaba bastante inflamada, seguramente por haber recibido ahí también algunos golpes.
Contaba mi padre que la ambulancia esta noche, para sorpresa de ambos, llegó en poco menos de 10 minutos. Los paramédicos entraron corriendo para auxiliar a la mujer y después de unos pocos segundos la levantaron en una camilla para llevarla rápido como ellos podían al hospital. Mientras la subían a la ambulancia, mi padre alcanzó a decir que su hijo estaría bien, ya que lo tenían con ellos, y después la ambulancia arrancó. Mi papá vio a aquella ambulancia alejarse. Para este momento, un par de patrullas ya habían llegado como apoyo y el compañero de mi padre les había dicho a los patrulleros que lo ayudaran a buscar al niño que se les había avisado de aquel incidente. Parecía que había huido por el miedo y el impacto. Los patrulleros lo radiaron para que otras patrullas buscaran en las calles de la colonia, y entonces uno de aquellos policías le dijo a mi padre que ya no era necesaria la búsqueda del niño, que aquel estaba en el patio de atrás. Mi pareja y mi papá entraron corriendo para sacarlo de ahí, pero lo que encontraron fue una de las escenas que más le rompió el corazón a mi padre en su vida. En el patio de atrás, junto a unas gallinas, yacía el cuerpo de una bebé que parecía había sido estrangulada. Apenas a unos pasos de ella estaba el cuerpo de un niño totalmente ensangrentado. Parecía que lo habían golpeado con una piedra y su cabello enrojecido estaba totalmente alborotado por la sangre que endurecía. Su cuerpecito apenas estaba cubierto por una playera desgarrada a lo largo. Aquel niño parecía tener 8 años. Ese niño era el pequeño que habían visto, el niño que les pidió ayuda apenas unos minutos atrás, pero no estaba vivo. Él ya estaba ahí, muerto. Mi padre no pudo con todo aquello y se desplomó ahí llorando. Mi madre recuerda que le dieron unas vacaciones de 3 meses para que se recuperara de aquel impacto, pero creo que él nunca volvió a ser el mismo. La mujer que ellos auxiliaron también falleció 3 días después por la gravedad de sus heridas, y el hombre, su marido, fue condenado a cadena perpetua, pero a los 3 años fue asesinado en el reclusorio sur del entonces Distrito Federal. Por lo que se sabe, aquella noche su esposo había llegado drogado y sencillamente había explotado en cólera por el llanto de su hija, asesinándola. Su hermano, al tratar de defenderla, había sufrido la misma suerte. La madre, que a un inicio que estaba dormida, al escuchar los gritos de su hijo, salió de su cuarto para encontrar aquella tragedia, y al intentar someter a su esposo, había sido igualmente víctima de su cólera. Hoy en día, la casa donde ocurrió esta tragedia ya no existe, pero mi padre durante mucho tiempo tuvo recelo de transitar por ahí en la noche. Tenía miedo de sus recuerdos, pero también tenía miedo de encontrar al niño fantasma, que ya lo ha visto alguna vez. Quizás su espíritu aún ronda en esta calle de aquella colonia, pidiendo que alguien ayude a su familia. Fíjense que ser policía no es nada fácil, y obviamente ustedes ya saben por qué. Es un trabajo peligroso, pero también para aquellas personas con cierta sensibilidad, es un oficio que te pone muy en situaciones muy fáciles de que te vayan a espantar. A mí me pasó hace muchos años, casualmente, cuando patrullaba junto a un compañero que creía mucho en fantasmas, en espíritus, en todo lo paranormal. Yo también creía, por algo que vi de niño, pero hasta ahí. No me sentí una persona sensible, pero dicen que si tienes la mala fortuna de haber visto algún fantasma en la vida, ya eres parte del 10% que tiene esta sensibilidad. Y hay un porcentaje aún más pequeño, que son los que tienen que vivir con visiones constantes. Al menos, eso decía mi compañero, muy versado en el tema, y que al parecer tenía esta característica.
Yo ya sabía esto aquella noche, cuando nos llevaron para checar el reporte de unos jóvenes dentro de un panteón municipal, que andaban ahí haciendo desastre, y algún vecino nos llamó. Me pareció curioso, eso sí, que no hubiera sido el vigilante. Nos fuimos hacia allá, nosotros que éramos más cercanos, y la verdad, no había necesidad de que acudiera a otra unidad. Parecía un llamado de rutina, pero notaba en mi compañero nervioso. No le gustaban los cementerios de noche. Decía: por favor, entra tú. Cuando llegamos se quedó en la puerta con la patrulla y los códigos encendidos. Yo me acerqué a llamar al vigilante. Un viejito llegó apurado disculpándose porque andaba dando su rondín. Nos reportaron que andaban unos vagos allá adentro, le dije, bailando entre las tumbas, seguramente haciendo daños. Luz y una persona de la calle de atrás. ¿Usted no los vio? ¿Seguirán por aquí? Si quiere le echamos la mano para ir a revisar. Aquel señor se quedó extrañado, pero nos abrió las puertas. Vamos a revisar, dijo, pero yo no vi nada. Metan la patrulla, ándele, para que puedan revisar bien, porque esta calle es peligrosa hasta para ustedes. Le abrió las puertas y mi compañero no tuvo más remedio que entrar con toda la patrulla. Entonces se bajó a revisar conmigo. Noté que me tomó del brazo fuerte por un momento. ¿Estás bien?, le pregunté. Solo me respondió que no se podía quedar solo. Al final le dimos una vuelta a todo el cementerio caminando, y yo notaba nerviosismo en él. El viejito se reía un poco al notarlo también. No pasa nada, le decía. Los muertos están. Que tengan miedo ahorita que salga de aquí y que tengan de perseguir maleantes. Caminamos revisando todo el cementerio. Era un lugar enorme y sin ninguna sola señal de aquellas figuras que habían visto corriendo entre las tumbas. Mi compañero tenía la mirada fija al frente, como si no quisiera mirar a su alrededor. Les digo que no hay nada, decía el vigilante. A veces la gente cree ver cosas aquí, pero es el miedo nada más. Caminamos de vuelta hacia la entrada, hacia la patrulla, cuando escuchamos como si alguien hubiera pasado corriendo al lado de nosotros, y sentir como el compañero apretó el brazo de nuevo. Todos nos quedamos callados, todos nos paramos en este momento. ¿Eso lo escucharon ustedes también?, preguntó. Yo no quise decir nada. No quise decir que vi como una figura grisácea pasó volando contra nosotros. Solo curamos el paso, ya en silencio. Al viejito se le habían acabado las bromas, al parecer, y yo me alegré cuando a lo lejos pude ver la patrulla, a unos metros de entrada. Mi compañero se detuvo de pronto y se dejó caer de rodillas. Parecía que se le había ido al aire. Miraba hacia la patrulla. Traté de asegurarme de que estaba bien, pero escuché la voz temblorosa del vigilante a mis espaldas. «Válgame Dios santos, en la patrulla», dijo. Volteé y no lograba ver nada. Estaba muy oscuro, pero agudicé la vista. Arriba de la patrulla, en el techo, había una figura sentada. Parecía un ángel, de esos que ponen arriba de las tumbas, como si alguien me hubiera colocado ahí. Pero de un movimiento saltó de ella para perderse en la oscuridad. El vigilante comenzó a correr aquí a quién sabe dónde. Yo lo único que pude hacer fue levantar a mi compañero, que parecía no podía usar sus piernas, y ayudarle a llegar a la patrulla. Cuando lo estábamos encendiendo, de la oscuridad salió el vigilante corriendo con nosotros con una mochila. Abrió las puertas del cementerio. «Vámonos, vámonos», dijo. Y en cuanto sacamos la patrulla, escuchamos cómo se nos subió al asiento de atrás. «Vamos, por favor», insistía. «¿A dónde?», le pregunté. «A donde sea. Lléveme donde sea, por favor». Me bajé para cerrar bien las puertas con la cadena,
El señor y mi compañero parecían no reaccionar. Me salí de nuestra zona para poder llevar al pobre viejecillo a su casa. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síganse divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto.